Si el sistema que procesa miles de millones en pagos al día se detuviera 5 minutos, no se caería un edificio, no sonarían sirenas, no habrían explosiones, ni tampoco anuncio presidencial, pero el mundo entraría en pausa, pagos que no confirman, transferencias que quedan en proceso, operaciones que no se ejecutan, no por horas, por minutos, y eso sería suficiente. Imagina que intentas pagar algo pequeño, un café. La tarjeta pasa, pero no confirma. El datáfono se queda pensando. No dice error, no dice rechazado, solo espera. Y tú también. El poder ya no compite por altura, compite por coordinación. Durante décadas, el poder tuvo una forma clara. Se elevaba, se veía, se concentraba. Las ciudades crecieron hacia arriba porque ahí se tomaban las decisiones. Más alto significaba más importante. Los rascacielos no eran solo edificios, eran declaraciones de control, de estabilidad, de centralidad. Si querías saber dónde estaba el poder, mirabas el skyline. Pero algo empezó a moverse, no de golpe, no con una caída, sin ruido, sin aviso. Hoy, el mundo sigue lleno de torres. Siguen funcionando, siguen impresionando, pero el poder ya no depende de ellas. Las decisiones más importantes dejaron de necesitar un lugar visible. No necesitan altura, ni fachada, ni prestigio. Necesitan continuidad. Hoy, una parte enorme de la economía mundial no pasa por oficinas. Pasa por centros de datos operados por Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. No hay vistas panorámicas. No hay mesas de juntas con Skyline. Hay racks, energía redundante, protocolos que no pueden detenerse. El futuro no se construyó más alto. Se volvió invisible. No es magia, son servidores privados, cables privados y decisiones privadas. Hoy la soberanía de un país puede depender de un punto en el mapa tan pequeño que no aparece en ningún skyline. Y esa infraestructura invisible, la que sostiene dinero, comunicación, logística y tiempo, es la que realmente importa ahora. Este video no trata sobre edificios que caen. Trata sobre edificios que dejan de ser centrales, porque en el progreso moderno, el verdadero final no es la caída, es el reemplazo silencioso. Nadie sueña con trabajar aquí. No hay vista, no hay prestigio, no hay aplausos. Hay pantallas encendidas de madrugada, temperaturas que no pueden subir, alarmas que no pueden ignorarse, personas que trabajan para que nada pase. Si hacen bien su trabajo, nadie lo nota. No hay mensajes, no hay titulares, no hay reconocimiento. Pero si un día no están, no se apaga un edificio. Se caen pagos, se detienen envíos. Las comunicaciones se vuelven inestables, no de forma dramática, de forma confusa. Es exactamente lo que pasa cuando se cae WhatsApp. No se cae el mundo, no hay sirenas, pero aparece algo peor, la duda. ¿A ti te funciona? Creo que se cayó. Dicen que es global. La gente revisa X, reinicia el celular, cambia de red. No porque sea grave, sino porque no saber incomoda. Ahora imagina esa misma sensación, pero no con mensajes, con dinero. Un pago que no pasa, una transferencia que no confirma, una operación que queda en proceso. Nadie explica nada, nadie comunica nada, y surge la misma pregunta en silencio. ¿Soy el único o esto es más grande? A veces, ese pago no falla porque algo se rompió. Falla porque el sistema decidió que era mejor esperar, y nadie puede explicar exactamente por qué. Las empresas reaccionan igual que una persona cuando WhatsApp deja de funcionar. Revisan, pausan, esperan.
pero no pueden esperar demasiado. Entonces alguien toma una decisión preventiva, no porque ya haya pérdidas, sino porque si esto escala, el costo es enorme. Ahí aparece el pánico real. No el de la gente, el del sistema. No se grita, no se corre, se detienen cosas, pagos, operaciones, decisiones. Todo entra en pausa hasta entender qué está pasando. Y cuando finalmente todo vuelve, nada parece roto, pero algo ya no es igual. La confianza quedó tocada, porque el problema no fue que fallara una red, fue descubrir que dependemos de ella sin notarlo. Ese es el costo humano de la infraestructura invisible, trabajar para que nadie note que el mundo sigue funcionando. Y ese es el nuevo tipo de poder, no el que se ve, el que sostiene. Cuando una de estas redes falla, no ocurre un desastre visible. No se evacúa un edificio, no hay humo, no hay ruinas. Ocurre algo más silencioso. El dinero pierde ritmo. Pagos que quedan en proceso, transferencias que no confirman, sistemas que responden tarde. Nada parece roto, pero todo avanza más lento. Y en una economía que vive del movimiento, perder ritmo ya es una forma de crisis. Las empresas no esperan a entender qué fue lo que pasó, no por pánico emocional, sino porque esperar cuesta. Cada minuto sin certeza es una decisión que no se toma, un contrato que no se firma, una operación que no se ejecuta. Entonces ocurre lo inevitable. Se activa el modo preventivo, no para ganar, para no perder más. Se pausan operaciones grandes, se congelan lanzamientos, se reduce exposición, no porque el daño ya sea enorme, sino porque podría serlo. Ahí aparece la pérdida real. No cuando la red cae, sino cuando la confianza se congela. El mercado no castiga el fallo técnico, castiga la duda. La pregunta que nadie puede responder rápido: ¿puede volver a pasar? Y esa pregunta no espera explicación técnica. Se descuenta en el precio. Las acciones bajan, no porque la empresa esté rota, sino porque ahora es percibida como más frágil. La inversión se ralentiza, los planes se ajustan, el sistema se vuelve defensivo, no por horas, por días. Y cuando todo vuelve a funcionar, nada parece distinto. Pero no todo vuelve al mismo lugar, porque el sistema recuerda que por un momento dependía de algo que no podía ver ni controlar. Ese es el verdadero costo de que fallen estas redes invisibles. No el daño inmediato, sino la pérdida de ritmo en un mundo que no puede detenerse. Nos hablaron de la nube como algo liviano, pero nunca fue liviana. Es lo más pesado que hemos construido. Por eso estas infraestructuras no están diseñadas para no fallar nunca. Están diseñadas para que el fallo no genere duda. Porque cuando el sistema duda, no colapsa, se paraliza. Y la parálisis, en la economía moderna, es suficiente para causar daño real. Porque el verdadero poder moderno no es el que se muestra. Es el que sigue funcionando aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo controle del todo, aunque nadie sepa qué pasará si se detiene. Ese es el precio de que todo funcione siempre. Cuando todo vuelve a funcionar, nadie anuncia que hubo pérdidas. No hay comunicado que diga esto lo pagará la gente, porque el costo no se presenta así, se esconde, se traduce, se renombra, no sube el precio, aparece una tarifa de ajuste. No es un recargo, es una actualización operativa. No es una pérdida, es una optimización de costos. El lenguaje cambia, el efecto no. La red falló unas horas, el sistema perdió ritmo unos días, y meses después alguien paga una comisión un poco más alta sin saber por qué. Un pequeño porcentaje más en una transferencia, una nueva condición en un contrato, una cláusula adicional en una factura. No dice infraestructura inestable, dice costos administrativos. El fallo no desaparece, se distribuye, como cuando una aerolínea pierde dinero y el año siguiente los tiquetes suben sin explicación clara.
No pagas el error directamente, pagas el entorno que dejó. Así funciona el poder moderno. No golpea, se filtra. Antes, si una torre se derrumbaba, veías el humo. Hoy, si una red invisible falla, lo único que ves es una palabra nueva en tu extracto bancario y nadie explica su origen, porque el sistema no colapsa, se protege y cuando se protege, traslada el riesgo, no hacia arriba, hacia abajo, hacia el usuario, hacia el pequeño comercio, hacia el ciudadano común que solo quería pagar un café y que meses después paga una actualización de servicio. El verdadero poder moderno no es el que se impone, es el que convierte un fallo estructural en una línea más en tu factura, sin ruido, sin titulares, sin responsables visibles. Y lo más inquietante no es que eso ocurra, es que ya estamos acostumbrados y aquí es donde la historia se complica, porque no son los ingenieros los que deciden trasladar el costo. No es el técnico que corrige el servidor a las 3:17 am el que inventa la tarifa de ajuste. Ellos no escriben la cláusula, ellos evitan que la cláusula sea más grande. Mientras el sistema traslada el riesgo hacia abajo, hay personas reales intentando que ese traslado no sea peor. No trabajan para castigar al usuario, trabajan para que el golpe no sea mayor, pero el mecanismo es más grande que ellos. Si fallan, la pérdida es masiva. Nadie imagina al equipo que no durmió para que el problema no escalara. El costo se mueve, la responsabilidad se diluye, la factura llega, y los que sostuvieron el sistema no aparecen en ningún lado. El poder moderno no es una persona, es una estructura que traslada el riesgo, absorbe la culpa y convierte fallos sistémicos en porcentajes pequeños. Los guardianes del silencio no son los dueños del poder, son los que impiden que el poder colapse sobre todos, pero incluso así, el costo termina cayendo sobre quien no tiene sala de servidores, ni departamento legal, ni comité de crisis. Cae sobre el que solo quería pagar un café. ¿Hay culpables? A veces sí. A veces hubo advertencias que nadie quiso escuchar. A veces se asumieron riesgos porque el beneficio inmediato era demasiado atractivo. A veces se decidió que la probabilidad de fallo era aceptable. ¿Aceptable para quién? Porque cuando el cálculo sale mal, el mecanismo se activa, no para buscar responsables, para contener daños. Primero se absorbe, después se reestructura, luego se traslada, no en titulares, en porcentajes, no en confesiones, en cláusulas nuevas. Y lo más inquietante no es que haya errores, es que el sistema está diseñado para que esos errores no destruyan a quien los tomó, los amortigua, los redistribuye, los convierte en ajustes. La pérdida no sube, desciende, no hacia quien aprobó el riesgo, hacia quien depende del sistema, hacia el comercio pequeño, hacia el usuario común, hacia el que no estuvo en la reunión donde se decidió asumirlo. No siempre es fraude, pero tampoco siempre es accidente. A veces es ambición, a veces es exceso de confianza. A veces es creer que si algo falla, el sistema lo absorberá, y casi siempre lo absorbe. Pero absorber no significa desaparecer, significa repartir, en comisiones, en tasas, en condiciones nuevas. El poder moderno no necesita esconder delitos, le basta con redistribuir consecuencias, y cuando la consecuencia se vuelve pequeña y se multiplica por millones, nadie protesta. Porque nadie siente el golpe completo, solo una fricción más. Y esa es la parte incómoda. No que alguien haya decidido mal, sino que el sistema garantiza que la decisión no arruine a quien la tomó. Garantiza que el impacto se disperse. Y cuando el impacto se dispersa, la responsabilidad también. Y tal vez lo más inquietante no es que el impacto se disperse, es que, cuando se dispersa lo suficiente, deja de sentirse como impacto. Se siente como normalidad. Y cuando algo se vuelve normal, deja de ser cuestionado